Y hoy vamos a estar con Martín Berger. Él es argentino, tiene 33 años, estudió Ciencias Políticas en Buenos Aires, en la UBA, aunque, escúchame, vea lo que te digo, Te escucho. en la información de su perfil en Facebook dice que es licenciado en vagabundez y que es egresado de la Universidad de la Calle. Genial. Está bueno, más o menos como yo, que soy especialista en nada, pero está muy bueno. Muy bueno. Él también es viajero, es escritor, escribe cuentos, ensayos, novelas y ha recibido premios y distinciones. No podemos detenernos en cada cosa porque el tiempo nos corre siempre. Su viaje comenzó en agosto del 2015 y un mes más tarde se encontró con su abuelo en Barcelona. No sé si lo viste en Facebook, Sí. está su foto, Florentina anduvo Sí, por ahí sí. buscándolo Sí, para poder entrevistarlo. Viajó un tiempo con su abuelo, con su opi en alemán. Y más tarde siguió solo. En este momento se encuentra en Belgrado, la capital de Serbia, y desde allí nos va a hablar, estamos comunicados vía Skype, y yo espero que estés ahí escuchándonos, Martín. ¿Estás ahí? Sí, buenos días, Zulma, buenos días a los amigos y amigas de Vida Viajera. Gracias. Y tenemos muchas preguntas para hacerte, Martín. Así que vamos a empezar con las preguntas porque sabemos que tenés mucho para contarnos. Vos decís en tu blog que querés fomentar los viajes intergeneracionales. ¿A qué te referís con eso y cuál es el objetivo? Bueno, todo esto surgió cuando empezamos con la idea de preparar un viaje con mi abuelo, que en ese entonces tenía 92 años, y me pareció muy piola la idea de demostrar que si él a sus 92 años podía viajar con sus nietos que ya había pasado los 30, muchos más abuelos y abuelas con sus nietos podían hacer el mismo viaje. Y así surgió el blog y poco a poco se fue transformando, el viaje se hizo realidad y bueno, creo que es un ejemplo de que como hablaba muchas veces, que vejez no es sinónimo de enfermedad, sino que todavía pueden haber un sinfín de proyectos por delante. Exacto. Y contanos qué países recorriste con tu abuelo. Nos encontramos en Barcelona, estuvimos en el sur de España, un poco de Italia, en Austria, principalmente en Viena y parte del norte, Alemania y luego los últimos 6 días en Israel. ¿Y cómo vivía él toda esta novedad de salir de su casa? ¿Viajaban a dedo? No, con él no viajábamos autostop. Yo normalmente viajo autostop desde hace 15 años que Sí. lo hice por Sudamérica, lo hice incluso en Israel, en otros lugares de Medio Oriente, lo hice en Europa, pero con él lo hacíamos generalmente en buses, a veces algún amigo que nos transportaba, pero bueno, éramos un poco mochileros porque íbamos con nuestras mochilas a cuesta, caminando bastante, y él se la bancó, la verdad que como siempre digo, como un campeón, y estuvo con un estado anímico bastante fuerte y estado físico fenomenal. Qué bueno, pues eso es lo importante. ¿Qué consejo vos le darías no sé si a los abuelos, yo creo que a los jóvenes, porque todos los jóvenes en algún momento van a llegar a ser abuelos y para eso hay que prepararse? ¿Qué consejo vos le darías con respecto a algo que tu abuelo hizo toda su vida como para poder hacer después este viaje? Discúlpame que te... Sí, yo creo que primero, bueno, una vida sana. Él siempre hizo deporte, mucho tenis, mucho atletismo, jugó fútbol cuando era joven, continúa nadando, trata de hacer una vida saludable, come sano, y creo que el consejo para los nietos, si viajan con sus abuelos, es sobre todo paciencia. Y creo que si hay amor, hay paciencia. Claro, es comprender, ponerse en el lugar del otro, entender, en mi caso, que él había pasado los 90, que no es alguien como yo que tiene 30 años y que yo tenía que amoldarme a su ritmo y no él a mi ritmo. Entonces constantemente le preguntaba cómo se sentía, si podía seguir caminando. Me recuerdo uno de los primeros días en Barcelona, estaba muy cansado y de repente en una zona de la Rambla era como embajada y él quería volver, pero cuando vio que era embajada dice, esto es embajada, para mí es fácil seguir caminando, así que sigamos. Y se caminó otras 2 horas más, en pleno sol. Qué bárbaro, un genio tu abuelo, realmente. Mandale un saludo de mi parte. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, realmente. Martín... Sí, lo que yo diría, perdón, si puedo agregar una cosa, es sí. que
tenemos que entender que nosotros también vamos a llegar a viejos y vamos a estar en la misma situación. Entonces, es como te decía antes, ponerse en el lugar del otro y por eso el tema de la paciencia. Pero otra vez, si el amor existe, la paciencia va a estar. Claro, todo lo que hagamos con amor siempre va a salir mejor. Y algo muy importante que nos estás enseñando es que la vida no termina cuando nos jubilamos o cuando cumplimos años. Hay mucho, mucho para hacer más allá de los 50, de los 60, de los 70 y hasta de los 90. Tu abuelo lo está demostrando también. Totalmente, totalmente. Y por eso también el proyecto y el motivo del blog es para mostrar esto, que si él a sus 92 años lo pudo y todavía siempre me escribe que fue como uno de los momentos más salientes de su vida y que siempre se recuerda esas pequeñas piezas en cada uno de los países que recorrimos y quién sabe, en un futuro puede existir otro viaje, ¿por qué no? Claro, qué lindo. Y estás escribiendo un libro, ¿no? Sobre los relatos de este viaje. Sí, en realidad, bueno, yo como vos bien decías, soy escritor y bueno, eso siempre me acompañó toda la vida y uno de los libros que estaba escribiendo era sobre este viaje, sobre estas aventuras que tuvimos durante ese casi mes y medio y cómo fue el paso previo, porque la preparación fue bastante estresante. Y bueno, la idea es justamente que ese libro permita ser también un cable a tierra, una forma de promoción para abuelos que no esperen a los 90 años, porque quizá con 70 años pueden hacer el mismo viaje y pueden repetir un montón de viajes y seguramente eso va a afianzar muchísimo la relación entre abuelo y nieto, no tengo ninguna duda. Qué lindo, qué bueno, te felicito, Martín, realmente tuviste una gran Muchas idea. Gracias. Hay algo que también me llama la atención y quiero preguntarte, es ¿cómo es ser viajero y vegetariano? Sí, es una buena pregunta porque pasa sobre todo, bueno, yo vengo de un país súper carnívoro como es Argentina. He estado en otros países, incluso ahora en esta gira, digamos, balcánica, en la península balcánica, donde se come bastante carne y siempre está la situación de que te pueden ofrecer carne y, bueno, es una situación un poco incómoda. Por eso siempre tratar de aclararlo con anticipación de que uno es vegetariano, de que obviamente no come carne, que ser vegetariano implica tampoco comer pescado y, bueno, se puede salir de esa situación, aunque a veces aparece la carne entre medio del plato cuando dicen que no había, pero uno siempre la puede saltear, la puede remar, poner una sonrisa, una buena cara y seguir adelante, ¿no? Claro. ¿Y tenés posibilidad de cocinarte tu propia comida durante el viaje? En general sí, porque estoy parando en casa de diferentes personas a través de generalmente la página de Couchsurfing y trato de cocinarme. Hoy estaba el plan de hacer una especie de en vez de empanadas de choclo, digamos una tarta de choclo que es un poco más fácil. Obviamente como estaba la entrevista de por medio la postergué para después la entrevista y es una forma también de mostrar que comer vegetariano no solamente es sano, sino que se puede comer sabroso, ¿no? Uh-huh. Y otras personas me dicen, no pensaba que comida vegetariana podía ser tan buena. Sí, la gente piensa que es lechuga y tomate nada más, pero no, hay una gran variedad y muy nutritiva, por cierto. Ahí existen diferentes motivos por los cuales una persona decide ser vegetariano o ser vegana. ¿Cuál es tu motivo? Digamos que mi motivo surge por un tema de salud en su comienzo, porque bueno, tenía problemas de digestión y poco a poco empecé a suprimir la carne, sobre todo de vaca. Empecé a ver que me sentía bien, mejor, que mi personalidad, digamos, mi temperamento se apaciguaba. Empecé a ver que mi reacción fisiológica, mi cuerpo respondía mejor y empecé a pensar que era una buena idea volverse vegetariano. Luego empecé a hacer yoga, empecé a hacer una vida más espiritual, meditación vipassana, etcétera, etcétera. Y todo eso acompañado fue ser un modelo de vida. Entonces ya empecé a pensar que comer carne animal no podía estar entre mis planes si yo me había transformado a una vida espiritual, ¿no? Ver el cadáver de un animal ya me generaba, ¿no? Me generaba pena, había una empatía entre eso y era imposible volver a comer carne. Entonces ya pasaron más de 8 años y medio y no se me pasa en la cabeza volver a comer carne, ¿no? ¿Podríamos decir que tu motivo es el amor a los animales? Hoy en día puede ser que sí, en su comienzo seguramente que no, fue un motivo de salud y luego empecé a comprender de que eran diferentes canales, no solamente era la protección a los animales, sino que era también una forma de vida y era una cuestión de salud, unido también a lo espiritual. Entonces como que esos tres caminos unidos forman un modelo de vida, ¿no? Una filosofía de vida. Y a mí me ha transformado muchísimo, totalmente, y me ha transformado muchísimo y yo me siento muchísimo mejor. Salud, porque te dicen estás más débil, no estás comiendo carne.
en un viaje donde estoy yo hace muchísimos meses viajando, ¿cómo lo haces? Y yo creo que se puede. Obviamente uno cambia un poquito la dieta, yo generalmente no soy de comer mucho huevo, pero ahora trato de comerlo por el tema de la proteína, que antes no lo hacía, a veces uno come muy poco queso, pero bueno, es difícil porque en ciertos lugares no se consigue lenteja o quinoa. Ir a un supermercado donde uno no entiende el idioma es también algo traumático, más que el lenguaje está escrito todo en cirílico, entonces a veces uno no sabe lo que está comprando. Bueno, esas cosas uno va aprendiendo. Trabajaste en un campo de refugiados en Grecia durante tu viaje. Háblanos un poquito de eso. ¿Cuál era tu tarea? ¿Cuál fue tu experiencia en ese lugar? Bueno, la verdad que fue una experiencia enriquecedora. Yo estuve 2 meses y medio ahí. Comencé en Atenas, en una organización cristiana que se llama Remar, que es una organización española que está en 72 países. Así que bueno, aprovecho, mando un saludo a todos los amigos que he hecho en Grecia. Empecé en Atenas, en un campo en Malacasa, 40 kilómetros de Atenas, y a casi una semana de estar ahí me trasladé a Lesbos, porque había más necesidades allá. Fui a Lesbos, en la isla donde es el primer lugar en Europa donde llegan miles y miles de refugiados. Ahora por ahí están llegando menos porque las fronteras están cerradas. Y ahí básicamente cocinamos en uno de los campos para 1000 personas, distribuíamos ropa, jugábamos con los niños, nos encargábamos de llevar el almuerzo y la cena, distribuir, como decía, ropa. En otro de los campos apoyábamos con tema de sopas y otros alimentos, digamos, de primera necesidad. Así que el trabajo era muy intenso, trabajamos de domingo a domingo, a veces podían ser 12, 13, 14 horas, se descansaba poco y la experiencia iba aún más enriquecedora porque yo todo ese tiempo dormía con refugiados, que hoy en día yo no les quiero llamar refugiados porque son amigos míos, ¿no? La mayoría de Pakistán, a los que les mando un saludo, había un chico de Afganistán, otro de Siria y un hombre de Irak, y bueno, la gente de la organización y voluntarios que iban llegando de otros países. Y la verdad, como te decía, la experiencia increíble, he hecho muchísimos amigos, han pasado 2 meses y medio o 3, y seguimos en contacto diario, ¿no? Bien, tenemos 3 minutos para el corte publicitario. Yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿cómo manejas en un campo de refugiados, o bueno, en tu caso ahora son todos amigos, la impotencia de no poder ayudarlos o la tristeza que eso te pueda generar? Sí, es difícil porque yo siento que no aporté todo lo que podría haber aportado, Claro. sino que era una cuestión de que resolviera lo coyuntural, ¿no? La comida, la vivienda, la ropa, etcétera, etcétera, pero eran cuestiones coyunturales. No resolvíamos la situación de fondo, pero bueno, era algo. Y a mí también me ayudó que en Argentina, incluso cuando estuve en Colombia, incluso en Israel, etcétera, etcétera, siempre participé en diferentes voluntariados, en programas de alfabetización, en el BORDA, en el neuropsiquiátrico más grande de Buenos Aires, con desplazados, con palestinos e israelíes en Israel, etcétera, etcétera. Entonces uno se va como preparando para eso. Es obviamente muy difícil porque uno ve la impotencia de estas personas, el saber de que muchos de mis amigos, llamemos, están hace un año ahí, sufren muchísimo, muchos de ellos están siendo deportados y la verdad que sí, es dolorosísimo. Y uno no tiene en las manos nada, no puede hacer nada porque no soy el presidente de un país, no formo parte de una organización internacional, no tengo ninguna forma de resolverles el problema, digamos, principal para ellos. Pero bueno, podés ayudar en el momento y realmente lo estás haciendo. También te felicito por esto. Bueno, Martín, mira, estoy acá con una amiga, ve a hacerles, que quiere hacerte una pregunta. Perfecto. Hola Martín, ¿cómo estás? Mira, quería Buenos días, Bea. Buenos días. Quería preguntarte, ¿cómo te tratan por ser argentino? ¿Cómo te reciben? Digamos, en el viaje la verdad que sorprendentemente siempre es como una puerta de entrada muy buena. Recuerdo incluso uno de mis primeros viajes por Sudamérica, que por ahí no tiene mucho que ver con este viaje. Tenía bastante temor porque siempre está el mito que si sos argentino te tratarán mal, bla, 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 bla. Y la verdad que en ese entonces me trataron bárbaro, siempre estaban interesados por miles de historias, por conocer miles de rincones de nuestro país, y en este caso en los Balcanes fue muy especial porque a la gente le encanta, no sé, por ejemplo, bailar tango, diferentes ritmos latinos, y todo el tiempo se interesan por la política argentina, se interesan por la historia, por la cultura, conocen un montón, y a mí me ha abierto un montón de puertas. Incluso les encanta hablar español, entonces eso ha sido una puerta perfecta para que me reciban en muchísimos sitios.
Muy bien, qué bueno, la verdad. Es una buena noticia, porque siempre estamos pensando que como argentinos somos mal vistos en todo el mundo, pero bueno, no hay que generalizar. No. Y está bueno todo esto que para mí fue, perdón, sí, decía que para mí fue todo lo contrario. Ha sido, digamos, una llave que ha abierto millones de puertas, porque ha sido muchísimo, muy, muy, muy positivo para mí y lo sigue siendo, ¿no? es una buena noticia la que nos estás dando. Martín, ¿cómo solventás los viajes? Generalmente los viajes los solvento con ahorros que tengo de haber trabajado previamente. Uh-huh. Y siempre doy el mensaje. La otra vez hablaba con un chico de Estados Unidos que comenzó a hacer autostop conmigo, nunca lo había hecho antes y lo hizo en 2 lugares. Y él decía, con vos descubrí que se puede viajar, que no hay excusas para viajar, que se puede viajar con bajo presupuesto, se puede disfrutar, se puede conocer un montón de lugares y no hay limitación, porque siempre nos hacen que nos pongamos en la cabeza un montón de limitaciones de si no tengo dinero no puedo viajar, si no tengo esto no puedo viajar, si lo otro, y siempre nos tratamos de limitar porque no queremos quizás seguir un sueño, ¿no? Además estaba leyendo ahí en tu blog que a través de esta manera tuya de viajar en autostop, conoces más la cultura, la historia, la geografía, te relacionás con gente del lugar. Sí, la verdad que eso al 100%, yo por eso lo vuelco en los textos, lo vuelco en el blog. Uno conoce más gente, a veces suceden situaciones donde uno no comparte el idioma, no sabe bien para dónde está yendo porque no sabe ni dónde lo van a dejar, pero esas son las sorpresas, los interrogantes del viaje que para mí son maravillosos porque uno termina descubriendo gente increíble y creo que si no lo hubiese hecho incluso no hubiese recorrido un montón de sitios en Sudamérica, ahora en los Balcanes, que los conocí gracias a gente que era anónima para mí y que en esa hora, 2 horas, 3 horas que compartíamos viaje, pasaba a ser uno más, digamos, alguien más que me abría un montón de puertas. ¿Y cómo te manejas en esos lugares? ¿Cuántos idiomas hablas? Digamos, relativamente bien, idiomas que no me sirven del todo aquí, que son español, portugués, italiano, inglés, hebreo. Entiendo alemán, que me ha ayudado muchísimo, lo hablo pésimo, pero lo entiendo y me ha ayudado mucho en este viaje. Y bueno, he usado mínimamente el francés, que también es una herramienta que la manejo bastante mal, pero bueno, no manejo ninguna lengua eslava, así que muchas veces cuando me hablan en cualquiera de las lenguas eslavas, incluidos ruso, porque mucha gente mayor habla ruso aquí, no entiendo nada, ¿no? Entonces les respondo sí, no, da, y no entero de qué están hablando. Y a veces les respondo en español, porque bueno, si cada uno va a hablar su idioma, yo hablo el mío también, ¿no? Claro. El otro día tuvimos una entrevista con un chico que nos decía que el idioma de la sonrisa se entiende en todo el mundo y que es la mejor manera de comunicarse. Y yo creo que totalmente. Tiene mucha razón. Decime, ¿qué idioma se habla oficialmente ahí en Serbia? Se habla serbio, digamos, bueno, es una mezcla de serbio-croata, que se habla en gran parte de los países aquí, ¿no? Es una lengua bastante parecida en Montenegro, en Serbia, en Croacia, e incluso muchas personas con las que hablaba, que de aquí, dicen que pueden entender un 60% de lo que habla alguien en Macedonia, en Bulgaria, incluso en Eslovenia. La única lengua que quizás que es bastante diferente es el albanés. Pero luego todas las lenguas eslavas son bastante parecidas. Y bueno, el rumano, lógicamente, que es una lengua latina, que no comparte mucho con las lenguas eslavas, o prácticamente nada. ¿Y encontraste a alguien que sepa español? Sí, encontré, esto es curioso, encontré bastantes personas, incluso gente local, que la mayoría de ellos aprendió el idioma a través de la televisión. Novelas argentinas, novelas mexicanas, etcétera, etcétera. Y lo hablaban sorprendentemente muy bien. Hubo hasta gente que me hacía consultas de gramática, porque yo en otros países donde viví a veces enseñé español. Hola. Ay, me parece que se cortó la comunicación. Perdón, amigos, se nos cortó la comunicación, pero acá estamos otra vez intentando comunicarnos con Martín, que se encuentra en Serbia. Hola, Martín. Hola. Creo que lo último no se escuchó. No se escuchó, se nos cortó la comunicación. Repetinos, porque nos estabas diciendo que habías encontrado gente que había aprendido a hablar español mirando la tele.
correcto. Había mucha gente que aquí, en todos los Balcanes, empezando porque encontré gente en Bulgaria, que hablaban el español prácticamente a la perfección, y cuando yo les preguntaba cómo lo habían aprendido, ellos me decían a través de la televisión. Desde pequeños miraban novelas argentinas, no sé, desde las clásicas o las primeras de Cris Morena, chiquititas, y yo no sé mucho porque no veo televisión. Entonces... Perdón, que se nos fue el sonido otra vez. Acá estamos recuperando. Y seguimos en un ratito con Martín mientras volvemos a comunicarnos. Hola, hola, ¿estás ahí, Martín? Sí, ahora no sé si me escuchan. Ah, qué bueno. Estábamos hablando de vos, te estábamos criticando, mira. Estábamos diciendo que vos tenés un sueño, que es la paz entre los seres humanos, y yo creo que estás aportando mucho por la paz del mundo, haciendo estos voluntariados, contactándote con gente de muchos países, uniendo los pueblos. Así que bueno, ya nos queda poquito tiempo. Teníamos una pregunta para hacerte. ¿A qué llamás literatura social? Bueno, yo literatura social lo llamo a un género que calificaría como digamos, literatura que va a las entrañas de la sociedad, digamos, analiza las sociedades, las critica, las desarrolla a fondo, y es una forma de explicar a través de un cuento, a través de un relato, una situación social y concientizar a las personas. Puede ser desde, no sé, la otra vez me recordaba una situación de un niño tocando un bandoneón que la policía lo sacó porque estaba en el sol. Esto fue en Sarajevo, y el padre lo estaba esperando para que le dé las monedas tomando una cerveza, ¿no? Y esa situación a mí me generó mucha impotencia, ¿no? Obviamente yo no voy a criticar al padre porque hay que saber de dónde vendrá o qué situación social vive. Tampoco quizá al policía, porque en realidad en esta situación lo estaba sacando del sol o de esa situación, pero te genera impotencia, y yo creo que a través de un texto, a través de la literatura, si cualquier texto que nosotros escribimos no sirve para transformar la realidad, es un texto vacío, es un texto que en mi forma de pensar carece de contenido. Es como cuando hablábamos, o cuando Nelson Mandela hablaba de la democracia, ¿no? En una cumbre del Mercosur en los años 90, y decía que si la democracia no transforma la realidad de las personas, la realidad de las sociedades, ¿no? Que no sirve para darles de comer, no sirve para que se puedan educar, no sirve para que puedan tener condiciones de salud, no sé, ir a un hospital y que las cosas funcionen. Entonces la democracia termina siendo una cáscara vacía que hay que dotarla de contenido, ¿no? Y es un poco lo que yo intento hacer a través de lo que yo llamaría literatura social. Bueno, indefectiblemente yo vengo del campo de las ciencias sociales, sí. Toda mi vida me he dedicado a eso, y es indefectible que, bueno, uno combina temas sociológicos, temas psicológicos, hasta a veces temas políticos que no los toco demasiado, y también siempre un toque de, obviamente cuando uno toca todos estos temas se ven como trasfondos bastante negativos, pero abordarlos de una temática positiva, desde que las cosas se pueden cambiar, que depende de nosotros, que están en nuestras manos, y justamente eso, ver otra realidad y concientizar a las personas incluso en las situaciones en las que se encuentran inmersas, porque hay gente que se queja del trabajo que tienen o se quejan de la situación en la que viven, pero no hacen mucho por transformar su realidad. Es cierto que el entorno lo condiciona, pero si nosotros nos hacemos un poco de nosotros o aportamos un granito de arena, no vamos a poder transformar esa realidad, ¿no? Y por eso yo soy bastante positivo en las nuevas generaciones, cuando veo cómo se comprometen, cómo están inmersos en las nuevas situaciones, ¿no? Sociales, políticas, culturales, y me parece que eso va a ser un cambio muy, muy positivo. Sí, lo importante es, como vos decís, que el cambio sea, yo creo, individual, desde el interior de cada ser, y que se vaya reflejando en el entorno. A veces, viste, que queremos cambiar el mundo desde afuera, que cambien los gobiernos, que cambien las costumbres, que cambien las tradiciones, y en realidad tenemos que cambiar nosotros primero. Y yo creo que es lo que vos estás haciendo, tomaste conciencia de un montón de cosas y ahora lo estás plasmando en tu literatura. Si alguno de nuestros oyentes quiere leer tus cuentos, ¿tiene que esperar a que publiques el libro o puede leer algo en este momento, por ejemplo? Hay poco por el momento en mi blog, que si puedo pasar el blog es www.viajeconmiopi.com.
Ahí hay algunos textos de lo que llamo literatura social, no tantos. Luego hay publicaciones en antologías en España y en Argentina, pero yo soy muy malo incluso para promocionarme a mí mismo, entonces no recuerdo todos los títulos ni los nombres, no recuerdo incluso ni siquiera cuáles son los cuentos, pero también se puede leer un poco y bueno, mi intención es a futuro empezar a volcar más esos textos y estoy trabajando en un libro de 40 cuentos cortos que trabaja justamente literatura social y que de diferentes aristas, desde la cuestión esta, por ejemplo, de un niño pidiendo dinero en la calle hasta cuestiones más macro. Y que bueno, que traten de generar algo en el lector. Si en el lector le cae una lágrima o le permite concientizarse de esa situación o le permite, no sé, ser mejor persona, creo que algo logré mi objetivo, ¿no? Martín, si la gente quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? Puede buscarme en el Facebook del blog, que es justamente Viajando con mi OPI. También, bueno, podrían escribirme a mi mail, pero bueno, es un poco complicado. Es Mart, como mi comienzo de mi nombre, y la segunda parte es otra T, EASE, @gmail.com. También pueden escribirme ahí, pero si me escriben a través del Facebook de Viajando con mi OPI, justamente en Facebook, me pueden encontrar con mucha más facilidad. Yo trato de controlar los mensajes diariamente y a veces me encanta cuando recibo mensajes de abuelas sobre todo que me dicen que leyó mi blog y a través de eso se decidió a viajar con su nieto, no sé, a cualquier sitio, ¿no? Incluso desde la Argentina. Bien. Martín, tenemos 1 minuto para cerrar este programa. Te pregunto, ¿qué aprendizaje te quedó de todos estos viajes, de todas estas experiencias? Yo diría que el mayor aprendizaje que tuve es que la gente en esencia es buena. Uh-huh. Yo creo que podría decir que quizá me equivoque, ¿no? Pero el 95% de las personas son buenas, tienen buenas intenciones y me lo han demostrado siempre. Casi no he tenido malas experiencias mínimas y he tenido siempre, la gente abre sus puertas. Hay que indagar en sus corazones y creo que si nosotros tenemos buenas intenciones y como hablábamos antes, vamos con una sonrisa de buena forma, vamos a recibir lo mismo. Creo que el universo nos da recibimos lo que damos, ¿no? Si nosotros damos buenas cosas, vamos a recibir buenas cosas. Y ese creo que es el mejor mensaje, ¿no? Es así, que la gente sí. en esencia es buena y que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos como personas. Muy bien. Martín, nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste, el espacio que nos dedicaste. Y nos vamos con un tema que vos me pediste, La hija del fletero. ¿Qué te parece? Okay, bueno, Los redonditos? Muchísimas gracias. La verdad que fue un placer para mí y hasta cualquier momento. Dale. Un saludo enorme para la audiencia. Un abrazo re grande desde Argentina y que siga el viaje tan lindo y tan especial como ha sido hasta ahora. Muchísimas gracias, Martín. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.